Arratsaldeon, benetan posgarria da, areto hau horrela ikustea, bete-betea, badakigu Almudena Grandes etortzen danean, Almudenak baduela tiroi hori, ez da, arrakastatzua dela beti, baina benetan eskarrik asko, eta barkatu sartu ezareten guztioi barkamen askatu behar diegu, badakit gogorra dela onaino etorri eta ezin sartu, baina legeak esaten dute 270 sartzen direla hemen, ez bat, ez bi gehiago. Barkamen askatuko dugu eta bai egingo duguna izango da laburtu pixka bat gure elkarrizketa hau, eta horrela aukera gehiago izango dugu elkarrizketa handitzeko zuekin guztiokin, eta kanpoan gelditu diren guzti horiek ere nahi badute gero bere liburua sinatu, Almudena hemen izango da prest liburu horiek ere sinatzeko. Beraz, barkatuko diguzue, baina gure elkarrizketatxo hau pixken bat laburtuko dugu. Almudena Grandes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿El botón rojo? Esto es. Pues nada, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, en esta biblioteca que es como mi casa en Bilbao. Me da mucha pena que haya gente que no ha podido entrar, pero he intentado explicarles que esto es una serie y he presentado aquí todos los libros de la serie. Entonces, el sexto también lo voy a presentar aquí porque hay una cosa que es como lealtad y de gratitud, ¿no?, por lo que ha significado esta biblioteca para mí a lo largo de todos estos años. Entonces estoy muy contenta, aunque me da mucha rabia que haya gente que me haya regañado. El sexto con más razón, todavía sí cabe, porque el sexto va a estar por aquí alrededor, ¿no? Por las inmediaciones. Tenemos que hacer una presentación en Eibar, porque claro, llevan esperando muchos años. Pero vamos, aunque vayamos a Eibar, eso no querrá decir que no vengamos aquí. O sea que... Es que ya no, pero el problema que tengo es eso, es que yo soy muy sentimental. Entonces, después de 5 libros, el sexto lo tendré que hacer aquí también. Claro. Luego ya, el siguiente que no sea de la serie lo puedo hacer en otro sitio. No, digo yo, no sé. Pero este hay que hacerlo aquí, con un sí, de testigo. Y con Don Miguel ahí, esa cosa, ¿no? Y este salón tan precioso. En esta sala Videbarrieta. Bueno, porque digamos que a mí me invitó Begoña a venir aquí cuando esta serie era una cosa muy extravagante, que no se sabía cómo iba a salir. Entonces, la vida es así. Esta serie empezó hace 10 años con Inés y la alegría, después llegaría El lector de Julio Verne, Las 3 bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García. Los pacientes del doctor García estuvimos hablando hace 2 años aproximadamente. Un poco más, porque salió... no sé cuándo vine a Bilbao. La novela salió en septiembre del 17, yo creo que vendría a Bilbao antes de Navidad del 17. Porque Bilbao suele ser una de mis primeras ciudades. Entonces, 2 años y medio. 2 años y medio. Sí, y en 2 años y medio, Almudena Grandes presenta este libro, que no es pequeño precisamente. No, pero es especial. Muy especial. Es especial porque este libro, vamos a ver, la historia de Aurora Rodríguez Carballeira, la historia real en la que se basa el libro, me lleva dando vueltas por la cabeza 30 años. Cuando yo publiqué Las edades de Lulú en 1989, que yo iba mucho a las librerías para ver cómo estaba mi libro colocado, que eso lo hacíamos todos los escritores primerizos hacen eso. Y yo iba ahí a ponerlo de pie, el libro, ya que se viera y eso. Ese mismo año apareció un libro que tenía un título inquietante, El manuscrito encontrado en Cienpozuelos, y que tenía una portada muy inquietante también, porque había una fotografía de una señora muy rara con cara de general romano y luego un fotograma de Frankenstein en la portada, ¿no? Que me pareció una portada muy cautivadora. Y es un libro que un psiquiatra español que se llama Guillermo Rendueles, que había hecho la residencia en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, había escrito para publicar la historia de Aurora Rodríguez. Aurora Rodríguez es una mujer a la que los españoles y españolas de mi edad y mayores que yo recordarán por la película Fernán Gómez, Mijaíl Degar, que tuvo tanto éxito en la transición. Pero a mí ese libro me cambió radicalmente mi mirada sobre Aurora, ¿no? Porque en la novela de Fernán Gómez, en la obra de teatro de Fernando Arrabal, en la novela posterior de Arrabal, Aurora es una asesina. Y en cambio, en el libro que desmenuza su historia clínica, es una enferma mental. Una enferma mental muy especial. Ella era una paranoica con
con la megalomanía propia de los paranoicos, ella estaba convencida de que había nacido para mejorar el destino de la humanidad, para reformar la sociedad y para liberar al ser humano de sus cadenas. Estaba convencida de que esa era su misión. Y como era paranoica, tenía delirios persecutorios, como todos los paranoicos, que eran que las potencias internacionales iban contra ella para que ella no pudiera mejorar el destino de la humanidad. La paranoia es una enfermedad muy misteriosa porque no afecta a las facultades intelectuales. Y esta mujer era inteligentísima. Era una mujer inteligentísima, una mujer cultísima, autodidacta, que se educó por su cuenta leyendo libros de la biblioteca de su padre, y cuando le ingresaron en un manicomio sabía más de psiquiatría que los psiquiatras que la trataban. Era rica, lo cual es una condición que en aquella época era importante porque eso la permitió ser independiente. Ella nació, parece ser en 1897, no se puede estar muy seguro porque se quitaba años. A pesar de ser tan intelectual, estaba obsesionada por quitarse años, entonces no podemos estar muy seguros. Pero tenía todas las condiciones para encarnar el nuevo modelo de la mujer republicana, de la mujer, los nuevos valores de la mujer republicana, porque además no rehuía la vida pública. Ella era una intelectual muy respetada, escribía libros, escribía artículos, daba conferencias, fue uno de los pilares, una de las fundadoras del movimiento feminista español. Lo tenía todo y una enfermedad mental. Entonces, claro, tuvo una hija que era la que iba a liderar sus esfuerzos para redimir a la humanidad. Su hija era igual de superdotada que ella, era igual de inteligente que ella, pero además fue una chica capaz de cultivar su propia personalidad y su propia voluntad. Cuando cumplió 18 años le dijo a su madre que se iba de casa, que le habían invitado a dar unas conferencias en Reino Unido y que la habían invitado a ella, a su madre no, y que se iba de casa porque no la soportaba. La quería mucho, pero no la soportaba. Entonces Aurora en ese momento, bueno, pues se conectó su delirio de grandeza con su manía persecutoria, pensó, ya está, el MI5, la inteligencia británica, ha ganado la batalla porque ha comprado a mi hija, la van a corromper, la tengo que salvar, y para salvarla la voy a matar. Claro, esta imagen de Aurora no tiene mucho que ver con la Aurora de la película de Fernán Gómez, que es una señora dominante, castradora, que todo eso lo sería también, pero ante todo era una enferma mental. Y en la novela yo la encuentro como Rendueles la describe. La novela se llama La madre de Frankenstein porque incluso reducida a la condición de paciente de un manicomio de mujeres en los años 40, el delirio reformista de Aurora era tan brutal que cuando no podía tener más hijos, a lo que se dedicó fue a coser muñecos, cosió 2, pero sobre todo un muñeco muy grande lo cosió, estuvo pidiendo retales, hilos, y cosió un muñeco enorme de trapo al que le puso un pene erecto muy grande para que se viera que era un hombre, porque ella había llegado a la conclusión de que su error es que Hildegard fuera una mujer, porque en los años 40 Aurora Rodríguez Carballeira decía que la sexualidad de las mujeres era mucho más potente que la de los hombres y se reían de ella, se reían mucho de ella, pero bueno, loca como estaba. Entonces se dedicaba a mirar al muñeco durante horas para animarlo, para transmitirle su pensamiento, para transmitirle su espíritu, para ponerlo de pie, para darle vida, ¿no? Por eso se llama La madre de Frankenstein, por eso me impresionó a mí tanto. Y claro, cuando yo acabé El corazón helado, que lo he contado muchas veces, el origen de esta serie es que yo acabé El corazón helado y no sabía qué hacer. Y entonces, cuando no sé qué hacer, pues meto la pata, como casi todo el mundo. Primero escribí un guión de cine que se llamaba Inés y la alegría, que no me salió bien, y luego decidí equivocarme de la forma más habitual en mi vida, que es intentando escribir teatro, que es mi gran frustración, porque a mí me encanta el teatro. He intentado escribir teatro muchas veces, pero el problema que tengo es que yo soy narradora, entonces yo pongo a un personaje en un escenario y le pongo a contar. Y en el teatro no hay que contar, en el teatro tienen que pasar cosas. Ya lo dice Chekhov, que si hay una escopeta encima de una chimenea, tiene que dispararse antes de que acabe el primer acto. O sea, esa es la acción en el teatro. Bueno, pues de todos mis fracasos teatrales, este fue el que me salió mejor. Pero estaba yo dándole vueltas
a la historia de Aurora y de un psiquiatra que viene del exilio y se la encuentra allí y todas estas cosas que pasan en la novela, cuando de repente dije, no, sí, lo que yo tengo que hacer es escribir novelas, que es lo que sé hacer. Entonces Aurora está en la serie desde el principio, claro, porque estaba pensando en ella cuando se me ocurrió la idea. Pero cuando llegó el momento de escribir esta novela, a diferencia de Los pacientes, que tardé 4 años en escribirla, porque me volví a leer la obra de teatro y me di cuenta que yo a Aurora ya la tenía dentro. Yo tenía dentro a Aurora, tenía dentro a Germán. El final de la historia de ficción, que no lo quiero contar porque habrá gente que no se haya leído el libro, pero el final, el delirio en el que desemboca, la relación entre ellos ya estaba, la relación de él con el director del manicomio ya estaba. Entonces, claro, a veces esta novela la he escrito como si me la dictaran, ¿no? Por eso, porque ya la había trabajado mucho. Cuando yo abandoné aquella obra de teatro, yo ya sabía que tenía que haber un personaje más, que hiciera de vínculo entre Germán y Aurora. No sabía quién iba a ser. Pensaba que tenía que ser una chica, una subordinada, pero no sabía quién era. Y sin embargo, ahora es verdad que el tercer personaje de la novela ha salido de ahí, pero los otros dos yo ya los tenía dentro, por eso lo he escrito tan deprisa. Ahora no os aficionéis. Y por eso se lee también de no tirón. Claro, no os aficionéis porque con la próxima no me va a pasar eso. Ya se los he dicho a los de mi editorial que la próxima no hay obra de teatro ni nada. O sea, que eso ya me costará más. Claro, me costará más. Bueno, Aurora es el personaje, uno de los personajes de esta novela. En las primeras páginas de la novela se dice ya: la visita de Aurora Carballeira a la consulta del doctor Velázquez se convertiría en uno de los momentos más trascendentales de mi vida, aunque aquella mañana no fui capaz de calibrar sus efectos. Esta voz narrativa, que es una de las 3 voces narrativas en la novela, y 3 voces, 3 narradores que narran en primera persona. ¿No hay ningún narrador objetivo? Una es esta voz, otra es Aurora, y la tercera es María Castejón. Ese tercer personaje que hacía falta para completar el triángulo, ¿no? Para completarlo. Sí. Lo de las voces para mí ha sido muy, muy importante, y de hecho fue la principal dificultad que yo encontré para escribir esta novela. Es una novela en la que no hay narrador objetivo. Eso siempre es comprometido. También es muy interesante, porque digamos que el juez es el lector. El lector tiene que decidir a quién cree, con quién se queda, qué cosas se cree y qué cosas no se cree. Aurora no habla, porque Aurora habla mucho en la novela, pero habla en los capítulos de María y en los de Germán sobre todo, ¿no? María piensa, pero piensa con su cabeza delirante. Entonces, más que capítulos, ella tiene unas piezas cortas, porque a mí me daba miedo que el lector se cansara, ¿no? Porque no hay puntos y aparte, ella misma pierde el hilo, se va, vuelve, no sabe muy bien por dónde va, pero ya tiene sus capítulos en el libro. Y luego los protagonistas verdaderos son 2 personajes de ficción. Uno es Germán Velázquez, el autor el dueño de la voz que Idoia ha leído, que es un psiquiatra español, hijo de un psiquiatra republicano, que consigue exiliarse en el último momento gracias a que su padre no usa el pasaje que tiene para exiliarse él. Los lectores de Las 3 bodas de Manolita ya sabrán quién es. Es el hermano de Rita, que se va a Suiza con el billete de su padre. Bueno, pues su padre se queda en España y decide que se va a exiliar su hijo, y Germán consigue llegar hasta Suiza, donde le acoge un amigo de su padre, un compañero de estudios de su padre, un judío alemán que ha escapado de la Alemania nazi por los pelos y que está en Suiza. Germán pasa a ocupar el lugar del hijo que les falta a los Goldstein, y los Goldstein pasan a ocupar el lugar de la familia que le falta a Germán, ¿no? Es una simbiosis. Y a finales del 53, por razones que no voy a anunciar del todo, Germán vuelve a España. Él vuelve a España por una serie de razones profesionales, sentimentales y de proyecto de vida, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vuelve Germán a España? Pues que se convierte en un marciano, porque él se fue de un país en el que había una guerra, pero también había partidos políticos, había ideología, había libertades, las mujeres podían elegir cómo podían vivir. O sea, un país se ha formado en Suiza, que es un país rico, un país desarrollado, un país democrático, con derechos civiles,
y vuelve al suyo, al país que tanto ha añorado, y no entiende nada. Y su madre ya se lo ha dicho, no vengas, que esto no se parece a lo que tú recuerdas, no vengas. Pero él vuelve y resulta que él no entiende nada. Él por un lado no entiende nada y luego sus lugares, su país, su ciudad, parece que no cuentan con él. O sea, parecen como que le rechazan, ¿no? Y el primer amigo que hace Germán en Cienpozuelos, que es otro psiquiatra, que se llama Eduardo Méndez, bueno, pues por las tardes, tomando cañas, le va explicando cómo es vivir en España y le va explicando todo lo que no entiende. Y sobre todo le dice que en el fondo ellos son afortunados porque son psiquiatras y trabajan en un manicomio, entonces no cambian de aires cuando entran al trabajo y cuando salen del trabajo. Porque eso es un poco lo que pasa y por eso me interesaba a mí la mirada de Germán. Germán es extranjero y no es extranjero. Tiene un pie en cada realidad. Pero yo creo que si a cualquiera de nosotros nos soltaran en el año 54, nos identificaríamos con la mirada de Germán. De un país que no entenderíamos nada, no entenderíamos nada. Y él es el narrador principal de la historia porque lo único que le recuerda al país que abandonó es Aurora Rodríguez Carballeira. O sea, una mujer sumamente trastornada que toca el piano todo el día en su habitación del manicomio, pero que para él fue muy importante porque el día que cometió el crimen, su abogado, que era amigo de su padre, la llevó a la consulta y él estaba allí. Por eso ese primer párrafo en el que dice ese hecho. Claro, cuando fue trascendental para él. Visitó a mi padre, ese hecho sería trascendental para mi vida. Descubrió una vocación, decidió a lo que se quería dedicar y aprendió mucho de su padre, aprendió mucho de su madre. Ese día le enseñó muchas cosas, ¿no? Germán es uno de los narradores, Aurora una, Germán otro, y luego está María Castejón, que es otra marciana pero al revés. María Castejón es una chica joven que vive y no vive en España, porque ella ha nacido en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos y ha vivido la mayor parte de su vida en el manicomio de mujeres sin salir de allí. Sin estar ingresada. Sin estar ingresada, es la nieta del jardinero. Es la nieta del jardinero. Y cuando ella es pequeña, claro, la única persona interesante que hay en el manicomio es Aurora Rodríguez Carballeira, que en aquella época está muy bien y que trabaja en el jardín y que decide, digamos, que aparte de cultivar plantitas, va a cultivar a María, a la nieta del jardinero. Entonces la enseña a leer, la enseña a escribir, la enseña muchas cosas erráticas, sin un programa, la enseña cosas, pero sobre todo le abre la puerta de su habitación. La habitación de Aurora para María es una especie de bazar de las maravillas, ¿no? Porque ella, que es la nieta del jardinero, que vive en una casa pequeña que no es suya y en la que no tienen cosas, ella dice, no teníamos casi cosas, va a una habitación que está llena de cosas hermosas. Hay muchos libros, hay un piano, hay un globo terráqueo, hay un atlas, una enciclopedia, hay como la promesa de un mundo enorme que le está esperando a ella, ¿no? Y como la promesa de una vida súper interesante, ella, doña Aurora le enseña a buscar palabras en una enciclopedia. Y la primera que busca es Sebastopol. Entonces dice, ciudad portuaria de la península de Crimea. Y ella dice, tenía que buscar península, tenía que buscar Crimea, y cuando lo buscaba todo era como tener una llave que abriera un tesoro inmenso, ¿no? O sea, porque todo estaba en la enciclopedia. Entonces, mientras María hace eso, pues sus abuelos le dicen que es una tontería y que ella está destinada a lavar, a guisar y a planchar y que cuanto antes aprenda y se haga la idea, mejor. Y efectivamente, al final, esa va a ser la vida de María. Pero cuando Germán llega a Cienpozuelos y cuando descubre el único vestigio conocido de su infancia o de su juventud en la figura Aurora, resulta que solo hay una persona en todo el manicomio que se relaciona con doña Aurora, solo hay una persona que la quiere, que es esta niña, que se convierte en su cómplice y que acaba siendo una persona muy importante en su vida, ¿no? Y al final los tres acaban
formando una familia adoptiva, que mis lectores saben que a mí hay pocas cosas que me gusten más que las familias adoptivas. O sea, una sociedad de gente que está junta porque se quiere, sin tener lazos de sangre y sin tener obligación. Pero claro, Germán y María son muy distintos. Por eso te digo que para mí lo de las voces era muy importante, porque no podían hablar igual. No hay ningún narrador objetivo en la novela, pero los narradores en primera persona no pueden hablar igual, porque doña Aurora es una paranoica, porque Germán, aunque él realmente encaje poco en ese molde, es un hombre de mundo. No lo parece mucho el pobre, pero porque él tiene un carácter así, es como soso y pacífico, pero bueno, ha estudiado fuera, ha vivido fuera, habla idiomas, ¿no? Ha ido a la universidad, y María no ha estudiado ni tiene esa especie de cultura errática, ¿no? Entonces, para mí era importante encontrar una voz distinta para cada uno, ¿no? Cuando encontré la voz de Aurora, cuando encontré la voz de María y cuando encontré la voz de Germán, la novela, no te voy a decir que se escribió sola, pero yo tenía esa sensación, que la novela a ratos se estaba escribiendo sola. Esta familia adoptiva, de alguna manera, además, no puede escapar porque la realidad es muy dura, pero hay momentos en los que escapa de esa atmósfera de posguerra, sí. En la que posguerra, además siendo pobre, peor. Peor, y siendo mujer, peor. Y ya estando en un manicomio, peor, es el colmo de los colmos. ¿Qué peor? Claro. Esta novela cuenta una época poco conocida, porque los 50, bueno, se identifican un poco como con una época como más pacífica, ¿no? Como que no pasaba nada, pero en realidad los años 50 fueron un hoyo, porque en los años 40 la represión fue mucho peor, había mucha más hambre, había muchos más fusilados, pero también había esperanza. O sea, los demócratas españoles creían firmemente que los demócratas europeos entrarían en España antes o después y quitarían a Franco del Pardo. En los 50 ya se sabía que eso no iba a pasar. Entonces, España se había convertido en un túnel y todavía no se había encendido la luz, porque en los 60, que es donde acabará la serie, ya había una lucecita encendida, porque UGT había vuelto de las catacumbas, porque Comisiones Obreras se había fundado, porque es verdad que no había partidos, pero había asociaciones de todo, porque la estrategia del Partido Comunista de España fue incentivar las asociaciones de todo, y había asociaciones de consumidores, de vecinos, de amas de casa, de estudiantes, o sea, para que la gente se organizara. Entonces había más compañía y había más calor y ya se veía un poco. Pero en los 50 lo único que había era nacionalcatolicismo, ¿no? Fueron los años del apogeo del nacionalcatolicismo, que solemos pensar en el nacionalcatolicismo como una ideología, pero en realidad no lo fue, no es una ideología completa. Es una especie de engendro de ocasión, de engendro ideológico de ocasión, que resulta de la unión íntima de la Iglesia Católica con el régimen de Franco, ¿no? Entonces, esto determinó un clima verdaderamente tenebroso, un tipo de terror distinto del terror físico, porque en estos años teóricamente tranquilos, bueno, todo era pecado y todos los pecados eran delito, y las cosas más nimias, se había perdido la memoria de la libertad. Entonces, los gestos, la espontaneidad era peligrosísima. Los gestos más nimios podían acabar con la reputación de cualquiera, y sobre todo de las mujeres. Por supuesto, para una mujer en los años 50, ceder a la tentación de enamorarse de alguien que no fuera del cogollito de los maridos, de los futuros maridos posibles, pues era un sinónimo de arruinar tu vida, de ser una desgraciada, de desgraciarte, ¿no? Que se decía mucho de la pobre se desgració. De desgraciarte, de echarte a perder, de convertirte en un desecho social, una mujer a la que nadie iba a querer, que iba a estar soltera de por vida, que nadie iba a casarse con ella, porque casarse con ella era como cargar con un fardo. Pero por supuesto que esto era así, pero estamos hablando de una época en la que, bueno, besar en la boca a tu marido, aunque estuvieras casado por la Iglesia, te podía llevar a un tribunal de orden público. Era sospechoso casi todo, leer libros traducidos. Una mujer no podía tener amigos.
Y si tenía amigos, tenía que andar con ellos con 1 metro de distancia, porque claro, reírte, dar codazos, abrazar a un hombre por la calle que no fuera tu marido, ese es el ambiente de la novela, pero yo lo cuento desde un no lugar casi. O sea, desde un lugar donde vivían las personas que menos valían, ¿no? O sea, el margen del margen. Primero mujeres, luego enfermas mentales. O sea, las que no valían un céntimo, las que no le importaban a nadie. A mí me parecía que era interesante contar esa atmósfera asfixiante de los años 50 desde un manicomio, porque el manicomio se convierte en un microcosmos en el que se condensan y se espesan todas las partículas que se respiran fuera del manicomio, ¿no? En el aire de un país que en sí mismo en esa época se parecía mucho a un manicomio. Esa sumisión la explica muy bien María cuando habla de ese experimento con las ratas y con las rejas, sí. ¿No? Que no puede que echar para atrás. Claro, María es una ingenua. María Castejón tiene un pasado. A pesar de que es muy joven cuando Germán la conoce, María Castejón tiene un pasado pequeño y miserable, tan típico de los españoles, pues de chacha engañada por un señorito sin escrúpulos, ¿no? Pero que le persigue ese que pasado. La persigue toda la vida. Entonces ella en un momento dado se da cuenta de que ella es como los ratones esos que están en una jaula y que les abren y les cierran las puertas hasta que los ratones no pueden salir de ahí. Y bueno, y resulta que encuentra una salida, porque eso también es resistir, ¿no? En esta novela la resistencia contra el franquismo tiene que ver con la vida privada y con los sentimientos, exactamente igual que la represión tiene que ver con la vida privada, con las emociones y con los sentimientos. Digamos que aquí la batalla se libra en un campo distinto que en las anteriores, pero como dice un personaje, un revolucionario profesional en la novela, que por supuesto se llama Pepe, porque se salen todas, como dice, en una dictadura todo es político. En una dictadura cualquier asunto es político, pues porque como no hay libertad para elegir. Claro, yo quería que en la novela se entendiera muy bien la atmósfera de la dictadura. Hay una forma muy gráfica de expresarla, ¿no? Que es que una dictadura es una época donde estar en libertad no es lo mismo que ser libre. Y esa es una paradoja que se desarrolla a lo largo de toda la novela. En esta novela hay muchas personas que están en libertad, pero no son libres en absoluto, porque no pueden tomar decisiones sobre su propia vida, porque no pueden moverse. En teoría sí, están en libertad, no están en una cárcel, no están detenidas a la fuerza, pero no son libres. Y sin embargo hay gente que está encerrada o que está en busca y captura y que sin embargo son libres, aunque no estén en libertad, o aunque estén en una libertad precaria, ¿no? Yo creo que eso es lo que explica mejor la atmósfera de la dictadura, ¿no? En la época en la que se desarrolla la novela. Por eso María se siente como un ratón en una jaula, porque ella está en libertad, pero no es libre para elegir cosas. No puedo contar más porque entonces os reviento la novela. No vamos a reventar para nada, además, porque a pesar de que contemos tantas cosas, hay tantas tramas en esta novela que no se destripa casi nada. En este no lugar, que es el manicomio de Cienpozuelos, la psiquiatría, claro, es fundamental, y además la psiquiatría en el franquismo fue fundamental, sí, fundamental, y hay una sustancia también que es casi protagonista en esta novela. Las dos cosas. Vamos a empezar por lo malo y luego vamos a lo bueno. ¿Por los malos? Por los malos, claro, porque has empezado tú por ahí. Es que claro, la psiquiatría es una ciencia médica, es parte de la medicina, pero no se ocupa del cuerpo, se ocupa del espíritu. Entonces, en ese sentido, pues se ocupa de las emociones, se ocupa de los sentimientos. Los psiquiatras tienen un poder omnímodo sobre la emotividad de sus pacientes y sobre los sentimientos de sus pacientes. Y en la España franquista, la psiquiatría fue fundamental en la creación de lo que yo decía del nacionalcatolicismo, ¿no? Porque hay un personaje que en esta época
está como en la sopa, o sea que es imposible que rasques un poco sin que aparezca él, porque era omnipresente, que es Antonio Vallejo Nájera, que era el director del manicomio de hombres de Cienpozuelos, que era coronel del Ejército Nacional, que era catedrático de Psiquiatría de Madrid, que era todo lo que se podía ser en España, que fue fundamental para dar cobijo teórico a la represión. Este hombre era eugenesista, como los teóricos nazis del Holocausto. Entonces él escribió durante la guerra 3 libros, Eugenesia de la Hispanidad, otro que se llamaba Eugamia, selección de novios, en el que dice cómo el Estado puede elegir a la gente que se case para que tengan descendencia sana y buena para la raza del país, y otro que no me acuerdo el nombre, y él en esos libros proponía un descubrimiento que realmente esto ahora parece un argumento de cómic de terror, parece como de V, ¿no? O sea, de vendetta, no te lo crees, parece un argumento de una peli de Batman, pero realmente Vallejo Nájera describió el marxismo como un gen intrínsecamente ligado a la inferioridad mental, de lo que se deducía que todos los marxistas eran débiles mentales, de donde se deducía que el Estado tenía la obligación de extirpar ese gen, de donde se deducía que los mejores caminos para hacerlo era fusilar a los portadores, cosa que se hizo abundantemente, y en el caso de que tuvieran descendencia, quitarles a sus hijos, para dárselos en adopción a familias intachables que con la adecuada educación pudieran contrarrestar la pésima herencia genética que recibían los hijos de los rojos, ¿no? Lo único que diferenciaba a Vallejo Nájera de los eugenesistas nazis eran las esterilizaciones, porque él era católico, apostólico y romano, y él no era partidario de las esterilizaciones, porque las esterilizaciones impedían la obra de Dios. Él decía, no, los niños que se engendran tienen que nacer, y los niños que se engendran por voluntad de Dios tienen que nacer. Ahora bien, cuando ya han nacido, ahí llega el Estado y quita a los niños y los reparte a quien debería tener niños y no los puede tener, ¿no? Claro, esto que parece un argumento de un cómic de terror y que parece un chiste, porque parece un chiste, en la práctica lo que proporcionó fue una coartada brutal para la represión, ¿no? Porque, claro, fusilabas a los marxistas, ¿cómo no los ibas a fusilar? Si es que eran un peligro para la raza, les robabas los niños, ¿cómo no se los ibas a robar? Entonces, bueno, claro, parece un cómic, pero es verdad. Y entonces Vallejo Nájera tenía un enemigo íntimo que, para que nos entendamos, eran como el Barça y el Madrid, ¿no? O sea, era Juan José López Ibor, y eran como el Barça y el Madrid. Estaban allí los dos arriba del todo, pegándose, pero al mismo tiempo le daban patadas a los que intentaban subir para que no subiera nadie más. Estaban allí los dos arriba, ¿no? Y se repartían el poder. Juan José López Ibor tenía menos poder que Vallejo Nájera, pero era millonario, porque con la práctica privada se hizo millonario, convenciendo a los padres de los homosexuales de que era una enfermedad que se podía curar. Él llegó a practicar hasta lobotomías para curar la homosexualidad, o enganchando a los depresivos al pentotal. En fin, otro cómic, o parece otro cómic, pero no era cómic, era verdad, ¿no? Y entonces en esta situación, pues claro, la psiquiatría tenía mucha influencia sobre la vida de los enfermos mentales, pero también tenía mucha influencia sobre la moral pública del franquismo, que era tan puritana, tan estrecha y tan represiva. Y luego hay otro lado, bueno, hay varios lados, porque también... Hay un tercero, ¿no?, que no está entre los malos, ¿no? Claro. Un psiquiatra importante también, sí, que empieza en esos años. Claro, que es Castilla del Pino, que es el que me contó a mí... Bueno, Castilla del Pino nació en el año 22, mi protagonista nace en el año 20. Es verdad que Germán se hace psiquiatra fuera, pero cuando llega aquí, mi fuente para contar lo que pasaba en España es Castilla del Pino. Pero Castilla del Pino también cuenta que en Madrid, por ejemplo, al mismo tiempo que estaba López Ibor prometiendo curas contra la homosexualidad, pues había un sanatorio
en Carabanchel, en el Sanatorio Esquerdo, donde ingresaban homosexuales para ayudarles a escapar del Tribunal de Orden Público. Entonces, cuando les iban a meter en la cárcel por homosexuales, decían, no, que me voy a someter a un tratamiento. Entonces, entraban allí y les tenían allí jugando al parchís y hablando y echando una mano, y a los 6 meses les daban un papel firmado para que se lo llevaran al juez y les librara de la cárcel. O sea, que los manicomios podían ser también refugios en una situación de represión tan salvaje. Y luego está la clorpromacina, que es un protagonista del libro, desde luego, que es una historia, esto es real. O sea, en el año 52, buscando un tratamiento contra la diabetes, o buscando una enfermedad, me parece que era contra la diabetes, descubrieron una sustancia que se convirtió en el primer neuroléptico de la historia. Una sustancia que demostró que era capaz de suprimir los síntomas de la esquizofrenia. Lo cual fue una revolución que no nos podemos ni imaginar. No la cura. Las enfermedades mentales no se curan, porque claro, un esquizofrénico medicado puede hacer una vida normal. En el momento en que le falta la medicación vuelve la esquizofrenia, pero claro, en los años 50 todavía el concepto en España que había de la enfermedad mental era casi medieval. O sea, los locos eran como una obra de Dios y no se les podía curar porque eran los hijos más queridos de Dios y estaban aquí para dar testimonio de la voluntad de Dios y esas cosas tan crueles en el fondo, ¿no? Entonces Germán viene aquí en el 54 a intentar curar a enfermas mentales con clorpromacina, una medicación que él ha experimentado en Suiza, ¿no? Y el simple hecho de que aparezca esa posibilidad, pues ya es escandaloso. Eso también lo cuenta Castilla del Pino, ¿no? Cómo los psiquiatras poderosos, los catedráticos y tal, se reían de la clorpromacina porque estaban convencidos de que esto era voluntad de Dios y que no se podía curar. Y tiene gracia porque yo tengo una amiga que ha trabajado muchos años en un psiquiátrico de enfermera y yo hablé mucho con ella, además le pasé la novela para que la leyera y yo le dije, bueno, porque lo llaman la cuarta revolución psiquiátrica, y ella decía, bueno, sí, la cuarta. La primera era no pegues a los enfermos, la segunda es no los ates a los radiadores, la tercera es no les quemes con la plancha y la cuarta ya la clorpromacina, ¿no? Como diciendo que realmente fue la primera revolución, o sea, fue algo extraordinario, ¿no? Y es uno de los motivos que tiene Germán para volver a España, ¿no? Poder trabajar con las pacientes de Cienpozuelos. Pero no se lo van a aceptar, claro. ¿Cómo le van a aceptar claro, que no además aceptan. algo que funciona lo utilice con mujeres antes que con hombres claro. Y además alguien que no ha pedido permiso para hacerlo? No le dejan. Al final, al final, en el 56 fue cuando empezó la clorpromacina a dar resultado de verdad. También en un sitio muy marginal, porque el primer centro donde se aplicó con éxito fue el Hospital Psiquiátrico Provincial de Jaén. Y se quedaron los de Madrid y Barcelona con la boca abierta, Bilbao y Valencia, diciendo, bueno, ¿y este señor de aquí de Jaén cómo ha conseguido estos resultados? Pero sí, en la novela, aunque eso es ficción, es verdad que no le dejan. Pero a mí me apetecía contar también, en las memorias de Carlos Castilla del Pino hay muchas cosas impresionantes, muchas. Pero la más impresionante de todas es cómo cuenta él que cuando Vallejo Nájera y López Ibor se pusieron de acuerdo para no dejarle acceder a la universidad, que hicieron toda clase de trampas, artimañas para que no ganara ninguna oposición, él acabó yéndose a trabajar al dispensario de psiquiatría de Córdoba, que era casi un dispensario de beneficencia. Era un sitio muy pequeñito. Claro, como el talento es el talento, al cabo de 10 años él tenía más residentes que ningún catedrático de España, en un dispensario así de pequeño. Pero le intentaron meter ahí y él cuenta cómo lo que más le impresionó de todo era ver a las familias pobres que no tenían dinero para pagar un tratamiento privado, que venían andando desde los pueblos con su enfermo sin entender esa enfermedad que les hacía tan infelices, venían andando, dormían en los bancos de la calle, que Carlos decía que al final acabaron dejando abierta la consulta
Se quedaba uno de guardia para que esta gente pudiera dormir en los sofás o por lo menos en el suelo. Y cómo le impresionó la resignación y la humillación constante de la pobreza de esta gente, ¿no? Y que eso le hizo cambiar de opinión sobre casi todo, ¿no? O sea, y él que era descendiente de una familia de lo que entonces se llamaba mártires del terror rojo, se convirtió él mismo en un rojo, viendo el sufrimiento de la gente, ¿no? Y yo también quería contar eso, por eso hay alrededor de la clorpromacina, pues está la madre de Rafaelita. Salud. Hay una señora que viene de un pueblo de Cuenca, que es la única que lo entiende todo bien, porque ella siempre dice, hombre, una cosa tan buena y tan barata no podía ser para nosotros. Y entonces, Germán, eso es lo que menos entiende, ¿no? Que dice, pero ¿por qué no me pega esta mujer? Que me pegue, que me lo merezco, que me pegue, que me escupa, que me... En fin, esa España tan triste cuenta la novela. Para alguien que viene de fuera como Germán, ver todas esas personas que asumían, que aguantaban, que lo tenían interiorizado, ¿no? Todo nada el bueno es para ellos, sí, nada sí, bueno sí. era para ellos. Eso seguramente era lo que más claro, le eso es lo que más rabia le da, entender. lo que más rabia le da. Y por eso era tan marciano y por eso le tienen que ir explicando Eduardo las cosas, todo, ¿verdad? Sí, Eduardo, todo, María, sí. todos. Hasta el médico que le ha llamado, el director, sí. le y hasta tiene, la le hermana, tiene que explicar. hasta la hermana superiora. Hasta la hermana de la superiora congregación tiene le tiene que explicar cosas porque él no entiende las cosas que pasan, ¿cómo las va a entender? Si está en un país de locos, en un país de locos literalmente, ¿no? Bueno, como hemos dicho, vamos a abrir ya el turno de preguntas, comentarios, si alguien quiere intervenir para ir avanzando en esta historia de la madre de Frankenstein. Si alguien quiere contar algo, por favor, tenemos micrófono para que, sobre todo para que la gente que sigue este acto por streaming nos escuche también, ¿no? Alguien que quiera... Ya, hay una animada en la tercera fila. Hola, buenas tardes. Hola. Lo primero, bueno, expresarte mi admiración. Llevo muchos años leyéndote y la verdad es que nunca defraudas. Bueno, muchas gracias. Es una responsabilidad, pero bueno. Quería también agradecerte la honestidad y el respeto con los que abordas las historias y los personajes. Y bueno, yo que soy bastante más joven que esta época, pues es también una ventana abierta a darte cuenta de qué otras realidades había, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, en la España de ahora, del siglo XXI, ¿cómo crees que habríamos reaccionado al parricidio de Aurora? Con esta, pues bueno, esta edad tan mediática, tan de inmediatez. Mira, evidentemente el parricidio de Aurora se habría convertido en una noticia que abriría los telediarios, porque una de los rasgos que caracterizan la actualidad es la espectacularización de la información, que no le damos importancia y es una cosa muy grave. Yo me acuerdo hace poco, además lo conté en un artículo, que acababa de formarse el gobierno, todavía no estaba cerrado el acuerdo de gobierno, un acuerdo de gobierno que llevaba desde abril, después de 2 elecciones, estaban como cerrando los flecos del acuerdo de gobierno. Y el telediario de la televisión pública, que yo lo vi para ver si había gobierno o no había gobierno, abrió con el accidente de Estella. Siguió con una tormenta tropical, alguna de esas, que no se sabe ya cuáles son, y luego con el crimen machista del día anterior, y a las 3:25 llegamos a la formación del gobierno, ¿no? Esto es algo terriblemente novedoso, porque nunca había pasado esto, o sea, siempre la información política había ido por delante. Entonces, a mí el tema de la espectacularización de la información me preocupa porque me parece que es una manipulación silenciosa de la opinión pública. Es un recurso para que la gente esté asustada permanentemente y que tengamos miedo de todo, el coronavirus no digamos. Esto ya ha batido los récords de la insensatez, ¿eh? Hoy en el aeropuerto de Barajas había personas con mascarilla, viajeros, que a mí me dan ganas de quitarles las mascarillas y darles un bofetón, pero no lo he hecho, claro. Pero bueno, esto es para que cunda el pánico, entonces estemos todos muy asustados, porque en la medida en la que estamos asustados, yo creo que es más fácil que asumamos determinados discursos y determinadas realidades. Por ejemplo, la
crisis económica. Se venía hacia nosotros una inmensa crisis económica porque había una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Llega Trump y dice, el ministro chino y yo nos queremos con amor verdadero. Se para la crisis económica, llega el coronavirus. Se viene otra vez la crisis económica. A ver, y la economía china es la única que padece, una vez, otra vez, ¿no? Entonces, ahora mismo Aurora habría sido muy famosa, mucho más famosa, habría habido reportajes de todo, habría ocupado el espacio que ocuparía la formación del gobierno en una época normal y, naturalmente, dentro de 3 meses habría estado barrida por otro escándalo. Una red de pederastia o por otra tormenta tropical o por lo que sea, ¿no? Pero yo creo que, aparte de eso, en este momento creo que se habría entendido mucho mejor. Nosotros, a pesar de todo, habríamos entendido mucho mejor el crimen de Aurora como el producto de una enfermedad mental. En el año 33 no se entendió así. También por culpa de ella, porque el juicio de Aurora fue como un choque de trenes, fue una preguerra civil. El perito de la acusación fue, como no, Antonio Vallejo Nájera, como se iba a perder una juerga, y el perito de la defensa fue José Rodríguez Lafora, que es como el patriarca de la psiquiatría progresista española, ¿no? El patriarca de la psiquiatría republicana. Naturalmente, Vallejo Nájera dijo que Aurora estaba perfectamente cuerda, y naturalmente Lafora dijo que no, que era una paranoica pura y que había matado a su hija como fruto de la combinación de un delirio de persecución y de un delirio de grandeza. Lo curioso en el caso este es que Aurora se alineó con Vallejo Nájera y le animaba y le alentaba porque, claro, como ella creía que su misión era reformar la sociedad, ella no podía aceptar que dijeran que estaba loca, porque si decían que estaba loca, entonces ¿qué porvenir le quedaba a su obra? Entonces, debe ser el primer caso de la historia en la que la acusada alienta mucho al perito del fiscal, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo pues no habría pasado. Yo creo que ahora mismo la sociedad habría comprendido que, a pesar de que el parricidio es siempre odioso, y el parricidio de Aurora fue muy odioso por cómo lo hizo y tal, pero yo creo que sí habríamos aceptado que era una enferma mental, ¿no? Tenemos otro señor ahí en la esquina. Buenas tardes. Buenas tardes. Almudena, yo también soy un ferviente lector tuyo y quería preguntarte qué opinas en esta España de los años 50, que yo los viví por la edad que tengo, ¿por qué las democracias europeas no intervinieron más en esta nación nuestra para haber, de un plumazo, haber barrido que sí. este tema? Y como curiosidad te diré que mi madre fue vecina de Aurora. Ah, ¿en la calle Galileo? Sí. Lo más curioso es que Aurora también vivía en la calle Galileo, pero no lo he contado. Porque como Clara Stauffer vivía en Galileo, ya he dicho, se va a creer la gente que tengo un problema yo con la calle Galileo. Pero en realidad Aurora vivía en Galileo. Pues mi madre era vecina de ella y hablaba con ella. Y hablaba con ella y declaró el juicio y todo. Sí. Fíjate, qué fuerte. A ver, mira, yo al tema de la no intervención le llevo dando vueltas muchos años, desde que empecé a pensar en todo esto, desde antes de escribir El corazón helado. O sea, a lo mejor llevo 20 años, 18 años, desde 2002, dándole vueltas a todo esto. Y el tema de la no intervención, que es tan sangrante, ¿no? Y la falta de conciencia que tienen los españoles de eso, ¿no? Que eso me pone muy nerviosa. Y me paso la vida diciendo, a ver, la República perdió la guerra no porque los alemanes y los italianos ayudaron a Franco, sino porque las democracias no ayudaron a la República. No solamente no la ayudaron, sino que cerraron la frontera, impidieron que las armas que había comprado la República cruzaran, le impusieron vetos comerciales que Franco no tuvo y no respetó, y a mí me pone muy nerviosa eso. Es duro decirlo lo que voy a decir, ¿eh? Ángel Viñas también lo dice, o sea, que no soy yo la terrorista, pero hay más terroristas. Pero yo creo que
de verdad, en el caso de Churchill, que fue decisivo, había un pozo de racismo antimeridional. O sea, para Churchill nosotros, los españoles, éramos medio africanos y no podíamos ser demócratas porque en la República nos habíamos matado entre nosotros. Y hay una cosa que es interesante recordarla. Yo no sé si alguno de ustedes está viendo una serie de televisión de Movistar que se llama Babylon Berlin, que pasa en la República de Weimar, en Alemania, que es interesante porque con las cifras en la mano, la República de Weimar fue mucho más violenta que la Segunda República Española. O sea, produjo muchos más crímenes, pero en Alemania no había un ejército africanista. Ni había habido guerras carlistas, ni había habido un pretendiente ultramontano, ni había habido nada de eso, ¿no? Digamos que en la Segunda República las tensiones que había entre los sindicatos y la patronal, los conatos revolucionarios, eso también ocurrió en Francia, eso también ocurrió en Italia, o sea, en toda Europa. Los años 30 fueron años de efervescencia, de crímenes políticos, de todo eso. Pero solo en España hubo un golpe de Estado, que desembocó en una guerra civil. Yo creo que por eso creo que se puede hablar de racismo, porque no hay ningún argumento que justifique que los españoles no tuviéramos derecho a tener una democracia, ¿no? Que es lo que decía Churchill. Estos son unos animales que se matan entre ellos. Pero aparte de eso, yo creo que lo que hay también hubo también mucho cinismo. O sea, que sobre todo Churchill, que es que a mí me pone enferma la buena fama que tiene Churchill en este país. Sobre todo Churchill, es que a él en el fondo le pensaba que Franco era mucho mejor para los intereses del Reino Unido que una república, porque le tenía cogido en el puño, porque le decía, bueno, tú le vendiste wolframio a los alemanes, tú ganaste la guerra con la Legión Cóndor, tú mandaste a la División Azul a Rusia, yo te voy a perdonar si ahora me vendes el wolframio a mí, si ahora me dejas explotar estas minas y estas cosas y esto aquí. Y de alguna manera, claro, para Inglaterra fue muy buen negocio, digamos, que estuviera Franco en el poder. Y luego la República también tuvo mala suerte, los republicanos tuvieron mala suerte porque se murió Roosevelt. O sea, probablemente si Roosevelt hubiera seguido siendo el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt era profundamente antifranquista. O sea, y Eleanor Roosevelt más. Él odiaba a Franco. Pero encima Roosevelt no sobrevivió prácticamente a la Guerra Mundial, se murió enseguida y le sucedió Truman, que era un señor que no tenía ninguna sensibilidad para hacia España, ¿no? Entonces, entre todos la mataron y ya sola se murió. Yo creo que básicamente los intereses comerciales lo que interesaba tener aquí abajo una especie de territorio así colonizado es lo que explica que las democracias no ayudaran, ¿no? Es muy indignante y es repugnante. Y yo, cada vez que voy a algún país europeo a presentar estas novelas, digo siempre lo mismo. A ver, en el año 47 en Alemania había elecciones libres. En Austria había elecciones libres. En Italia había elecciones libres. En España no hubo elecciones libres hasta 1978, porque fueron unos cabrones con nosotros. Esa es la realidad. Como no hay niños, se pueden decir algunos tacos. ¿Alguien más quiere preguntar? A ver, sí, porque si no vamos a tener que acabar y luego venís con el libro y me decís, una pregunta. A ver, lo primero de todo, muchas gracias por tus explicaciones que me parecen espléndidas. En concreto sobre el tema este de los años 50, que yo también los viví siendo un chico desde los 8 hasta los 18, y viví muy de cerca y muy desde dentro la influencia de la Iglesia Católica. Quería preguntarte si desde tu experiencia crees que esa influencia y ese peso de la Iglesia Católica
la Iglesia Católica Española y el Vaticano, si influyeron en algo en esta postura, digamos, de abstención por parte de no beligerante por parte de las democracias europeas. Pues no lo sé, realmente en aquella época en Roma el Papa era Pío XII, que era pronazi, claramente filonazi. Era un Papa filonazi y era un Papa que felicitó entusiásticamente a Franco por la victoria, ¿no? Hay un personaje en este libro que aparece solo de refilón, aunque fue un personaje muy importante en España en la época, que era el cardenal Eijo Igaray, patriarca de las Indias Occidentales, obispo de Madrid. Lo de patriarca de las Indias Occidentales tuvieron que desempolvarlo, era un título que estaba por ahí perdido, porque Madrid ya no era arzobispado, porque lo habían dividido en dos diócesis, por un lado Madrid, por otro lado Alcalá. Entonces Eijo Igaray era cardenal y obispo. Entonces era muy raro, entonces tuvieron que le quitaron el polvo a un título que había por allí, y él era patriarca de las Indias Occidentales. Eijo Igaray publicó durante la guerra una carta a los obispos españoles, que la escribieron él, Play de Niel y el cardenal Gomá, alineándose clarísimamente con los rebeldes, con el ejército franquista, y describiendo la guerra como una cruzada. Y a cambio, Eijo tuvo muchísimo poder, fue el que le dio a Franco el derecho a entrar bajo palio en los templos, y fue jefe de Estado durante un día. Porque Eijo Igaray, aparte de patriarca de las Indias Occidentales, era consejero de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Entonces, en el único viaje que hizo Franco fuera de España, así privado, que fue a Londres al entierro del duque de Alba, que había sido su embajador durante la guerra, el que se quedó de jefe de Estado fue Eijo. Claro, esa era la jerarquía eclesiástica de la España de la época. Es verdad que luego estaba el cardenal Segura, que molestaba un poco, pero evidentemente el Vaticano no hizo nada en absoluto por desmarcarse de los obispos españoles. ¿Habría conseguido que las potencias democráticas cambiaran de opinión? A lo mejor no, pero desde luego habría sido un apoyo que habría tenido su peso, y no se produjo. Eso ya yo no soy quien para contestar, pero desde luego no se produjo en absoluto. Aquí hay muchos curas, hay monjas, Sí, de todo tipo. claro. Hay muchos personajes y muchas tramas, como decíamos antes. La novela tiene esos tres personajes principales, esos tres ríos grandes, pero hay un montón de afluentes que llegan a esa corriente principal. Claro. Y además, al final, además de las notas de la autora, están los personajes. Hay una lista de personajes. Los reales están escritos de una manera. En cursiva, sí, para que se sepa que eran reales. Y los inventados, los imaginados de otra manera. Sí, por favor. ¿Sabes en qué año pudieron reconocer los de Jaén, que tienes tu noticia de que fueron los primeros la clorpromacina como válida? En el 56, Carlos Castilla del Pino cuenta en sus memorias que en un simposio de neuropsiquiatría que se celebró en el año 56, por eso yo, como me invento que Germana aplica la clorpromacina en Cienpozuelos en el 54, hago como que se interrumpe y que luego la vuelven a aplicar en el 56, porque fue el año verdadero. En un congreso de neuropsiquiatría que hubo en el año 56, el director del Hospital Psiquiátrico Provincial de Jaén, eso es lo que recuerda Carlos Castilla, ¿no? Hizo una comunicación que fue muy escandalosa, que hizo mucho ruido, porque él dijo que había empezado medicando a los agudos, a enfermos que habían llegado con brotes psicóticos o con estados de ansiedad extrema, pero había conseguido dar de alta a algunos crónicos. Y eso fue lo que realmente dejó con la boca abierta a los psiquiatras allí reunidos, porque se suponía que los crónicos eran irrecuperables para siempre jamás. Y eso cuenta Carlos Castilla, que fue en el año 56. Es que me parece que hubo otro psiquiatra en Pamplona
Y a lo mejor es Federico verdad. Soto, que fue más pionero en el... Puede ser. Yo sé que la clorpromacina se inventó en el 52. Se hicieron los ensayos clínicos en el 53 y Carlos Castilla habla de que él conoció esto en el 56, pero a lo mejor en Pamplona pasó antes. Desde luego fue en aquellos años. La marca comercial en España era la Ractil, pero el principio activo era la clorpromacina. Puede ser, lo voy a mirar. Vale, lo voy a mirar, muy La bien. Clínica Soto de Pamplona. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, como seguro que vamos a tener ocasión de hablar, pero de uno en uno, para la firma de los ejemplares que han adquirido o que han traído de casa, vamos a terminar aquí. Tenemos la promesa de Almudena, Claro, es de que no me queda que va a más venir remedio que venir seguro aquí, claro. Mariano en el Vidasoa, así se va a titular Claro, la última aunque haga novela de la serie. una presentación en Eibar, aquí tendrá que venir igual. Eibar y Bilbao. ¿Eh? ¿Por qué Eibar? A ver, Mariano en el Vidasoa es el título. Mariano del Vidasoa es el título. Esta novela se nutre de dos historias personales que me contaron a mí. Una me la contó Nicolás Redondo y otra me la contó Iñaki Gabilondo. Una es una historia política y otra es una historia personal. La política es la historia de un joven sindicalista vasco al que le destierran a un pueblo de Extremadura. Porque el franquismo desterraba a los sindicalistas con un patrón fijo. A los vascos los mandaban a Extremadura, a los catalanes los mandaban a Andalucía y a los madrileños los mandaban a Canarias. Y entonces llegaba un señor a un pueblo con una carta del gobernador civil para el alcalde, en el que decía, señor alcalde, sírvase facilitar comida y alojamiento durante 3 meses al portador de la presente carta y ayúdenle a encontrar trabajo para que se mantenga lo sucesivo. Atentamente. Entonces, el alcalde no sabía quién era, nadie sabía quién era, caían como bombas en los pueblos, ¿no? Y Nicolás me contó que llegó un momento en que ya sabían quiénes eran. Entonces, bueno, va a ser un sindicalista vasco el que va a generar una situación en un pueblo de Badajoz donde hay un topo. No voy a contarles más porque luego si no, no se lo van a leer. Y la historia se junta con la emigración interior de los años 60, donde hubo tantísimos extremeños que vinieron a trabajar al País Vasco, y mi personaje tenía que venir a Guipúzcoa, no a Vizcaya, porque hay una historia con el puente del Vidasoa que tampoco les puedo contar, y como yo tengo un íntimo amigo que es de Eibar, dije, ala, hay que explicarlo todo, esa es la razón. Bueno, pues aquí lo dejamos. Eskerrik asko, benetan, etortzeagatik, eta orain, Almudenaren esku. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias.